El 10 de julio de 1971 no fue un día cualquiera en la historia de Marruecos, ni fue simplemente una celebración real del cumpleaños de Hassan II, sino que fue el escenario sangriento de una de las escenas más peligrosas en la historia moderna del reino. Cuando príncipes, ministros y oficiales se reunieron en el Palacio de Skirat, no solo estaban allí para celebrar, sino para ser testigos o víctimas de un intento de golpe de Estado que cambió los rasgos del poder y dio forma al futuro del gobierno en Marruecos durante décadas posteriores. Lo que ocurrió esa mañana no fue fruto del momento, sino el resultado de una acumulación de tensiones dentro de la institución militar y un descontento reprimido ante la corrupción del palacio, además de una alianza frágil entre generales con visiones contradictorias. Uno quería un cambio pacífico y otro no veía otro camino hacia la legitimidad que la sangre. En este video nos sumergiremos juntos en lo más profundo de ese momento crítico de la historia marroquí para descubrir cómo se tejieron los hilos de la conspiración y quiénes fueron los verdaderos actores detrás del telón. Así que quédense con nosotros hasta el final y apóyennos con un me gusta al video y suscribiéndose al canal para recibir todo lo nuevo. La figura del coronel Mohamed Ababou y del general Mohamed Medbou constituyó los pilares fundamentales en el intento de golpe de Estado de Skirat en 1971, donde sus orientaciones y formas de afrontar la crisis diferían claramente. El coronel Mohamed Ababou fue uno de los oficiales más destacados e influyentes del ejército marroquí, graduado de la Escuela de Estado Mayor de Guerra Francesa, considerada una de las instituciones militares más importantes del mundo, y asumió la dirección de la Escuela Militar de Aer Moumou, conocida por formar a la élite de los oficiales del Ejército Real. Ababou se caracterizaba por una personalidad estricta y disciplinada, con una fuerte determinación por imponer el orden y la disciplina. Destacaba por su sentido de firmeza y eficacia, lo que lo convirtió en un líder con gran capacidad de planificación y organización. No era un simple oficial militar, sino el cerebro detrás del intento de golpe, ya que movilizó fuerzas dentro de la institución militar y dirigió los pasos operativos que llevaron a su ejecución, superando todas las barreras administrativas y políticas con un enfoque decisivo y severo. En contraste, el general Mohamed Medbou, ayudante militar del rey Hassan II, tenía un enfoque completamente distinto. Provenía de un entorno conservador y austero. Era conocido por su integridad y por su postura independiente frente a la corrupción que se había extendido por las instituciones del Estado. Medbou trató de abordar esta situación mediante informes detallados al rey, en los que mencionaba a altos funcionarios implicados en casos de corrupción. Sin embargo, sus esfuerzos no obtuvieron la respuesta esperada y fueron claramente ignorados. Esta frustración lo llevó a considerar la opción del golpe de Estado, pero lo concebía como un golpe blanco, es decir, un cambio de régimen de manera pacífica, sin derramamiento de sangre ni violencia, al contrario de la postura más radical de Ababou. Así, Medbou representaba el lado reformista y conservador del golpe, siendo una persona que favorecía las reformas graduales y la negociación, y rechazaba la escalada violenta, lo que lo diferenciaba de la línea dura adoptada por Ababou. Y en los meses previos a la ejecución del intento de golpe del 10 de julio de 1971, comenzaron a aparecer señales de movimientos inusuales dentro de las filas del ejército marroquí que despertaron sospechas. El 14 de mayo de 1971, durante unas maniobras militares en la región de El Hayeb, se envió un batallón de estudiantes de la Escuela Militar de Aer Moumou, bajo el mando del coronel Mohamed Ababou, a una posición estratégica que dominaba la carretera entre Sefrou y El Hayeb. Este batallón no estaba equipado solo con armamento militar convencional, sino también con armas pesadas y munición real, lo que indicaba claramente que la misión no era un simple ejercicio militar, sino una preparación práctica para una operación mucho más seria y peligrosa. Sin embargo,
En el último momento, se ordenó a Ababu retirar el batallón del sitio, debido a que los servicios de seguridad detectaron movimientos sospechosos. Para el 8 de julio de 1971, una caravana de camiones pertenecientes a la unidad de suministros llegó al palacio de Skhirat. A simple vista, todo parecía normal, ya que los camiones no llevaban ninguna señal ni equipo que indicara una intención militar clara, lo cual ayudó a ocultar el verdadero objetivo de este movimiento. Solo un día después, se informó a los estudiantes y oficiales de la escuela de Aher-Moumu sobre unas maniobras militares inusuales que se llevarían a cabo en el bosque de Ben Slimane, lo que causó sorpresa debido a que coincidía con un período poco común, justo después del final del año académico. En esas maniobras se reunieron grupos de estudiantes de primer, segundo y tercer año en una sola unidad llamada Unidad de Comando, dirigida por oficiales de la misma escuela. En la noche del 9 de julio, Ababu realizó una inspección final a los elementos participantes, asegurándose de su preparación para ejecutar el plan que ya había tomado una forma clara e inequívoca. En la madrugada del 10 de julio de 1971, comenzó el movimiento del golpe de Estado de forma intensa y coordinada bajo el liderazgo del coronel Mohamed Ababu, quien dirigió una gran caravana militar compuesta por más de 25 camiones cargados con soldados, la mayoría de ellos estudiantes de la escuela militar de Aher-Moumu. Las órdenes que recibieron eran claras y estrictas: rodear 2 edificios específicos en las inmediaciones del palacio de Skhirat, aislar a los civiles, impedir cualquier intento de fuga o intervención, y considerar la zona como un área de guerra. Sin embargo, los soldados, en su mayoría jóvenes cadetes, no conocían la verdadera naturaleza de la misión y creían que estaban participando en una maniobra de entrenamiento dirigida contra elementos revolucionarios, lo que explica el estado de confusión y sorpresa que experimentaron a medida que los acontecimientos se intensificaban. Al llegar la caravana sur a la puerta del palacio de Skhirat, se produjo el primer enfrentamiento cuando un teniente de la gendarmería disparó contra el coronel Ababu, hiriéndolo en el hombro. Ababu respondió de inmediato, lo que encendió la chispa del combate dentro del recinto. Debido a la falta de experiencia de los soldados en el uso de munición real, estalló un caos total entre sus filas, provocando las primeras bajas y un estado de pánico generalizado entre los presentes. Este caos coincidió con las celebraciones del Día de la Juventud en el palacio, donde había cientos de invitados oficiales y asistentes, lo que agravó aún más la situación y transformó el palacio en un escenario de enfrentamientos sangrientos inesperados. Al mismo tiempo, por el lado norte del palacio, otras fuerzas dirigidas por el hermano de Ababu irrumpieron violentamente por la entrada principal, rompiendo la cadena de hierro que custodiaba el acceso, lo que les permitió entrar fácilmente al patio del palacio sin enfrentar una resistencia significativa. Dentro de los pasillos del palacio de Skhirat, donde el lujo y la opulencia llenaban el ambiente en celebración del cumpleaños del rey, Abdelaziz Ababu recorría con mirada penetrante los salones, inspeccionando el escenario donde el conflicto había estallado de manera inesperada. Mientras el caos y el estruendo dominaban la atmósfera, observaba de cerca al general Mohamed Medbu, quien mostraba claras señales de preocupación y vacilación, como si viviera un conflicto interno entre la lealtad y la desilusión. Pronto se evidenció el desacuerdo entre las dos alas del golpe. El ala de Abdelaziz Ababu, que adoptaba una postura firme y decidida, y la de Medbu, más inclinada a una vía moderada, quizás con la intención de evitar el derramamiento de sangre. Este conflicto interno alcanzó su clímax cuando una bala fatal alcanzó a Medbu, por órdenes implícitas o directas de Ababu, marcando así el punto de quiebre entre las distintas visiones dentro del movimiento golpista. Ese suceso reveló la profunda división entre los bandos. En medio de este sangriento escenario, el grito de ¡Viva el rey! Resonó por todo el palacio, creando una profunda paradoja. Mientras parecía una expresión de lealtad y apoyo en medio del golpe, también generó sospechas entre los presentes.
Algunos lo interpretaron como una hábil táctica de distracción diseñada para confundir la situación, mientras que otros lo vieron como un símbolo de fidelidad al rey en medio del torbellino de la rebelión. Ante la intensificación de los acontecimientos, Ababu ordenó la retirada de los alumnos de la escuela militar de Ahermumou del palacio. Sin embargo, esta retirada no se llevó a cabo de forma ordenada o fluida. Los vehículos que los transportaban estaban dañados, con neumáticos perforados y signos de disparos, mientras que los soldados se mostraban visiblemente nerviosos y desorientados, lo que acentuó aún más el clima de caos y confusión. Al abandonar el recinto, Ababu no dejó completamente el palacio. Ordenó a su hermano permanecer dentro para continuar la búsqueda del rey Hassan II, quien seguía desaparecido en medio del caos reinante, sumiendo al lugar en un ambiente de terror e incertidumbre y dejando en el aire la gran incógnita sobre el paradero y la seguridad del monarca. El coronel Mohamed Ababu encabezó una caravana militar que se dirigió al cuartel general de las Fuerzas Armadas en la capital, Rabat, tras la retirada caótica del palacio de Skhirat. La caravana logró llegar al edificio militar, y los golpistas lograron irrumpir en él con relativa facilidad, sin enfrentarse a una resistencia organizada o severa, a pesar de algunos intercambios aislados de disparos que no desembocaron en una escalada significativa del conflicto. Dentro del cuartel general, Ababu encontró un apoyo inesperado por parte de algunos oficiales que se encontraban en el lugar, y varios de ellos se unieron a las filas de los golpistas, lo que fortaleció la posición de Ababu y le dio al golpe un carácter más sólido desde el punto de vista militar. Este giro de los acontecimientos ayudó a ampliar la influencia de los golpistas dentro de la institución militar superior, complicando aún más el panorama y desorientando a las autoridades oficiales. En medio de este clima inestable, Ababu procedió a emitir órdenes para asegurar el edificio y organizar defensas internas en previsión de cualquier posible intervención o reacción de las fuerzas leales al rey o de otros organismos de seguridad. Sin embargo, su falta de claridad en las decisiones posteriores era evidente, pues parecía desorientado en sus cálculos y trataba de afianzarse en un entorno que cambiaba rápidamente, donde cada paso implicaba un alto grado de incertidumbre y riesgo. En un intento por reforzar la legitimidad del golpe y difundir su mensaje al público, Ababu se dirigió al edificio de la Radio Nacional. Allí se produjo una notable paradoja, ya que en ese momento el célebre artista Abdel Halim Hafez estaba grabando una canción en alabanza al rey Hassan II, en una escena que reflejaba la extrema contradicción entre el ambiente del golpe y las celebraciones oficiales. Cuando los golpistas irrumpieron en la emisora, intentaron obligar a Abdel Halim Hafez a leer su comunicado golpista, aprovechando su fama, pero él se negó rotundamente, diciendo: «Les aconsejo que no involucren a Egipto en este asunto». Posteriormente, los golpistas respetaron su posición y lo dejaron en libertad. Ababu pidió entonces al músico ciego Abdel Salam Amer que leyera el comunicado del golpe por la radio. Con voz calmada, Abdel Salam anunció que el ejército había tomado el poder, pero el intento fue rápidamente interrumpido con el corte inmediato de la transmisión. Más tarde, el reconocido locutor Mohamed Ben Dadouch logró leer el comunicado en una versión oficial a través de las ondas, convirtiéndose esta maniobra mediática en una parte clave de los esfuerzos del golpe por afirmar su existencia e imponer un nuevo orden ante la opinión pública y las instituciones. En los pasillos del palacio de Skhirat, en medio del caos y la confusión que envolvían el lugar, comenzaron a intensificarse claramente las tensiones entre el coronel Mohamed Ababu y su hermano, quienes eran de los líderes más destacados del golpe. Este conflicto interno entre los dos hermanos no era simplemente una disputa personal, sino un reflejo de una fractura más profunda dentro de las filas del movimiento golpista, ya que las crecientes sospechas y presiones contribuyeron a agravar el estado de desorden que consumía el palacio. La decisión del hermano de Ababu de abandonar el palacio en ese momento crítico aumentó el nivel de inestabilidad y debilitó la coordinación dentro de las fuerzas rebeldes.
lo que permitió que el control volviera gradualmente a la esfera leal al rey. En el punto álgido de esta tensión, el palacio fue testigo de un momento crucial y muy significativo cuando uno de los cadetes golpistas entró en la habitación del rey Hassan II, hablándole con severidad y nerviosismo, reflejando la determinación de estos jóvenes de imponer su control. Sin embargo, la situación cambió inesperadamente cuando este cadete colapsó ante la firmeza del monarca, mostrando una rendición repentina. Lloró y se acercó para besarle la mano, luego la frente, el cuello y el hombro, en una escena conmovedora con la que recuperó la lealtad perdida. Este comportamiento no fue simplemente un momento emocional, sino que simbolizó un colapso colectivo de la lealtad entre varios cadetes rebeldes, lo que representó un punto de inflexión en el desarrollo de los acontecimientos y devolvió el equilibrio a favor del sistema monárquico frente al sangriento golpe. Tras el agravamiento de la crisis y el aumento del caos dentro del palacio militar y del cuartel general, el rey Hassan II dio órdenes decisivas al general Mohammed Oufkir, quien en ese momento poseía toda la autoridad civil y militar, de encargarse de poner fin a esta crisis urgente y frustrar el intento golpista. Esta medida fue un punto decisivo, ya que reflejaba la determinación del rey de recuperar el control total de los resortes del Estado con fuerza y firmeza. Como consecuencia, se lanzaron operaciones intensivas bajo el liderazgo de Oufkir, destinadas a restablecer el orden y rodear a los rebeldes, quienes habían aprovechado la falta de coordinación dentro del ejército durante esos momentos críticos. Comenzó así la cuenta regresiva para el colapso del golpe, ya que el ejército leal al rey empezó a recuperar los centros vitales, desmantelar las redes del levantamiento y lanzar ataques decisivos contra los focos del golpe. Estos enfrentamientos resultaron en la muerte de aproximadamente 88 personas y decenas de heridos, en su mayoría oficiales, y cadetes involucrados en el golpe, lo que tuvo un impacto significativo en el escenario político y militar de Marruecos. Por orden del Tribunal Militar Supremo, se ejecutó la sentencia de muerte contra 10 oficiales, incluidos 4 generales. El general Oufkir intercedió ante el rey para obtener un indulto general para 1081 cadetes de la escuela militar, y logró obtenerlo. Cientos de participantes en el intento fueron arrestados, incluidos muchos oficiales y cadetes, quienes fueron sometidos a un encarcelamiento severo en las celdas de Tasma Mart. Por lo tanto, la masacre de Skhirat del 10 de julio de 1971 se considera uno de los intentos golpistas más sangrientos y complejos en la historia moderna de Marruecos, debido a las graves repercusiones que tuvo sobre las instituciones del Estado y el panorama político. Estos acontecimientos demostraron la solidez del rey Hassan II para mantener su poder y su capacidad para dirigir las instituciones del Estado frente a los grandes desafíos con sabiduría y firmeza. Y para concluir, el golpe de Skhirat representó una etapa trágica que reveló la fragilidad de la institución militar y las tensiones políticas en Marruecos. A pesar de su fracaso sangriento, confirmó que la legitimidad no se impone por la fuerza, sino que se construye mediante el consenso nacional. Este evento fortaleció la autoridad del rey Hassan II y consolidó la cohesión del Estado frente a las crisis. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todas las novedades.